Vamos a decirle a Dios que si quiero tu palabra. Vamos a decirle, Señor, si quiero alimentarme espiritualmente. Vamos a hacer una oración. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, muchas gracias en esta tarde, Señor, por darnos este privilegio de estar en tu casa. Señor mío y Dios verdadero, en tus manos está nuestra vida y te agradecemos este gran privilegio de poder estar, oh Dios mío, en este lugar. Así también gracias por aquellos que, Señor, siendo imposibilitados por alguna otra situación desde sus hogares, están siguiendo esta transmisión en vivo. Señor, que tu bendición y tu gracia sea con todos nosotros, y ahora tu palabra que la hemos de escuchar, concédenos toda atención, Señor, quitando todo aquello que pudiera distraer, de tal manera, mi Dios, que el alimento espiritual, el alimento tuyo, Señor, sea, oh Dios, para nosotros de gran ayuda, oh Dios mío, ya que deseamos crecer espiritualmente, no quedarnos estancados en la misma condición. Tú conociendo, Dios, que estamos teniendo, oh Dios eterno, alguna lucha, alguna dificultad, tú conociendo nuestro anhelo y nuestro deseo de crecimiento espiritual, tu palabra, Señor, nos dé guía. En el nombre de Jesús, gracias por tu obra gloriosa. Amén. Voy a invitarle, hermano, abra su Biblia. Tenemos el libro de Romanos, el capítulo 11, para la gloria de nuestro Dios. Deseo que esta palabra sea de gran bendición a todo el pueblo, y por lo tal, el que esté preparado de esta manera en este momento, sea porque ciertamente nuestro Dios desea que así nos alimentemos. Gloria al Señor. Romanos capítulo 11. Amén. Vamos a darle lectura a los versículos 25 a 28. Que la palabra de Dios dice de la siguiente manera, hermanos, quiero que me sigan ustedes con también la lectura de voz alta, por favor, poniendo atención y sentido a lo que leemos. Dice este pasaje: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Amén. Puede sentarse, hermano. Hoy quiero compartir un poco sobre este tema, el trato de Dios con sus escogidos. El trato de Dios con sus escogidos. Lo vuelvo a decir de manera que se nos pueda grabar un poco en nuestra cabeza: el trato de Dios con sus escogidos. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque nosotros llegamos al Evangelio a causa, dice la Escritura, a causa de la elección que Él hizo de nosotros. Y esta elección vino dentro del plan y propósito divino de darle salvación a la humanidad, nuestro Dios. No solamente fue el trato entonces con un pueblo que Él escogió, con el pueblo de Israel, los descendientes en carne de Abraham, sino Dios quiso tener un trato con toda la humanidad. La forma como Él lo hizo, ciertamente primero llegó, escoge a una nación, la constituye una nación y empieza a darle instrucción y darle trato a esta. Pero la finalidad es que nuestro Dios quiere la salvación de todo el mundo. Gloria a Dios por esto. Mas este trato tenemos que entenderlo, hermanos, que realmente no todo el pueblo sabe, o no todo el pueblo comprendemos a los propósitos finales para los cuales Dios está mostrándonos lo que en su palabra nos da. Por cuanto, así como el pueblo de Israel llegó a ser constituido una nación, y en los términos que Dios ocupa, primeramente habla de que le había escogido como una nación
muy especial y que era cual la niña de sus ojos, expresando y que le defendía al pueblo, y que esta defensa por él realmente era muy especial, de tal manera que cualquiera que se metiera con el pueblo de Israel se metía directamente con Dios, y por ello nuestro Dios ciertamente Él defendía y defiende hasta nuestros días a este pueblo. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 7, voy a leerles unos versículos que dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Estoy leyendo el versículo 6 en adelante. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en personal al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le darás el pago. Estas palabras, Dios hablándole al pueblo, ciertamente por un lado le está diciendo: eres un pueblo santo, eres un pueblo demasiado escogido, demasiado especial. Y es hermoso leer esta situación, el trato de Dios para con el pueblo de Israel. Ustedes saben que hasta nuestros días sigue siendo para con él, de tal manera que le hace conocer que aunque estuvo extinguido a nuestros ojos, sin embargo Dios tenía su remanente en los diferentes lugares donde se había esparcido el pueblo, de tal manera que las promesas de Dios para con Israel permanecen hasta nuestros días. El trato de Dios entonces permanece porque Dios está diciendo: este es mi trato. Ahora bien, la forma como entonces está Dios hablando a este pueblo de Israel, nosotros nos damos cuenta que es hermoso, pero es Dios el que guarda el pacto, es Dios el que hace la misericordia, es Dios el que es el fiel y demanda, obviamente, el trato que uno debe compartirlo para con él. Sin embargo, Dios también habla acerca de aquellos los cuales no comprenden o no se quieren involucrar en este trato con Él. Y hermanos, notamos que toda vez que el pueblo de Israel no estuvo cumpliendo el llamado que Dios hizo, ciertamente nuestro Dios se encargó de estarles reconviniendo una y otra vez y permitiendo por lo tal que también entonces fueran llamados a la atención para que el pueblo entendiera que Dios estaba demandando un trato con él. ¿Y cuántas veces entonces Dios estuvo hablándole al pueblo? Al pueblo de Israel Dios envió profetas. Al pueblo de Israel ciertamente a través de otros pueblos estuvo demandándoles, estuvo haciendo que las invasiones que llegaban a tener en territorio era un llamado de atención de Dios para con ellos, de tal manera que fuera formado el carácter, fuera entendido en los pobladores de Israel que su Dios no les estaba dejando, pero que su Dios les estaba demandando que se mantuvieran como santos, que se mantuvieran como un pueblo escogido. Quiero comentarles, por lo tal, uno de los pasajes que son de los más, puedo decirlo, más agrios en una reforma de cómo Dios demanda al pueblo de Israel este trato. Miren, dice la Escritura en el libro de Ezequiel, el capítulo 16. Por favor, acompáñenme. Voy a tratar de leer algunos versículos solamente, no todo el pasaje, pero quiero que ustedes vean esto. Por favor, Ezequiel capítulo 16. Dios hablándole al pueblo de Israel a través de Ezequiel dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre,
notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento, es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre hetea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Bien, continúa el pasaje hablando sobre esto. Quiero decirlo que Dios utiliza esta forma para hablarle al pueblo de Israel y decirle: yo te consideré desde el tiempo en el cual te vi siendo formada. Y cuando le expresa que su padre fue amorreo y su madre fue hetea, ciertamente significa de quiénes eran los patriarcas de Israel, hablando propiamente, hermanos, de Abraham y sus descendientes, y al igual de sus esposas, en forma descendiente, natural. Sin embargo, habla en el paralelo para decir que realmente Israel no era constituido ni siquiera una nación y que era más bien despreciada, de tal manera que por eso se mencionan este tipo de expresiones. Puedo decirles que al parecer nuestro, esta forma de expresarse del nacimiento y de la forma de vida de una criatura es algo realmente dramático, pero también despreciable. No siendo de grato expresarse el hablar de una criatura para decir te vi o te encontré en tus sangres, y por lo tal entender que era despreciada y que era arrojada de sobre la faz del campo, significa que realmente no tenía valor alguno. Así también entonces se distingue cómo Dios simplemente expresa que de todos modos vuelve a ver a Israel y le mira que ha crecido y que de todos modos le da mayor de la hermosura de la que pudo haber tenido Israel en forma natural. Y dice, hermanos, lo siguiente, me detuve en cierto versículo y ahora continuaré en el versículo número 9, y dice: te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. Pero fíjese lo que dice: a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Esta condición, hermanos, entonces realmente nos habla de un trato que Dios tuvo estuvo teniendo durante mucho tiempo el pueblo de Israel y Dios diciendo que todo lo que Israel tenía, lo que se contemplaba de él, no era propiamente porque Israel lo haya logrado con sus propios méritos y esfuerzos, sino que dice: yo Dios, le di esto, todo esto le di. Y nosotros podemos distinguir entonces, hermanos,
que no solamente Dios habla acerca entonces de una alimentación, habla de un vestuario y aún habla de piedras preciosas, habla de joyas, habla de adornos que se mencionan, que en aquella época de Ezequiel era lo normal ponerle a una mujer para que ella mostrara hermosura. Así que esta condición entonces Dios se encargó de decir, para que fueras mostrada perfecta delante de las naciones, para que fueras de renombre y que fueras respetada. Pero desgraciadamente dice, pero Israel no entendió que todo esto era por él, por Dios. Y empezó, dice aquí, pero confiaste, versículo 15, confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Bien, estas palabras de aquí en adelante, el Señor le trata a Israel diciéndole, realmente fuiste cual una mujer que no supo respetar a un marido y que más bien te envileciste con cualquiera de los que pasaron y ofrecieron amores. Y aún dice la Escritura que aún ella misma, Israel, anduvo buscando los amores de otras naciones y de otros ídolos. Miren, esta situación, puedo decirles, se ocupan todos los siguientes versículos para expresar toda esta iniquidad, todo este error que el pueblo de Israel estuvo mostrando y que a nuestro Dios no le gustó. Definitivamente Dios no le agradó todo esto. Y por ello, el Señor muestra en su pasaje que dice, en versículo 36, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones y tu confusión, ha sido manifestada a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer y a todos los que amaste con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti y les descubriré tu desnudez y ellos verán toda tu desnudez, y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. Hermanos, el trato para con Israel en este sentido, cualquiera de nosotros puede decir, qué palabras tan difíciles, de una relación de pareja. Si hay venganza, si hoy podemos hablar de venganzas, es como si Dios estuviera diciendo, me voy a vengar de ti, por cuanto tú me traicionaste, hablándole a la nación de Israel, y le dice, ahora yo me voy a vengar de ti, y voy ya que he entendido todo tu adulterio, toda tu fornicación, toda tu maldad, ahora yo te voy a descubrir y voy a hacer que todos te miren cuál sucio, cuál inicua, cuál forma tan perversa de que eres en tu forma de ser. Hermanos, puedo decirlo, si todo eso es vía metáforas, puedo entonces hacerles comprender que Dios no encubre el pecado. Dios no encubre el pecado de nadie. Por eso puedo comentar entonces que nuestro Dios estuvo hablándole de esta manera a la nación, porque también le decía, porque estoy teniendo un trato contigo y porque te quiero limpia, porque realmente deseo que pongas toda atención y sentido a cuando yo hablo y que demando un buen trato y demando una obediencia y cuando demando amor de ti. De tal manera, hermanos, que para con el pueblo de Israel, aunque ante la mirada de otras naciones, Israel sigue siendo hasta este día un pueblo escogido por Dios, sin embargo Dios, para con este pueblo, en su relación interna, Dios sigue demandando un cumplimiento. Puedo decirles entonces, cuando Dios a cada uno de nosotros nos ha llamado también, nos ha hablado acerca de un trato y un pacto. Como nación ahora no por descendencia, sino por la fe en nuestro Dios, también nos ha hecho entrar en un pacto.
nos ha hecho pensar en la relación que guardamos con Él. Y por ello el versículo que leíamos de Romanos capítulo 11, el versículo 25, nos dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Entendamos entonces cómo es que el apóstol Pablo está ahora hablándole al pueblo gentil, o al pueblo que hoy somos Israel por la fe en Cristo y que hemos entrado a un pacto con Dios. Porque puedo decirles, así también Dios ahora a nosotros nos ama. De acuerdo a lo que nosotros decimos, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es un pacto, y es un pacto con amor, porque nos ama. El mismo amor para con el pueblo de Israel, al haberlo mirado desde ese tiempo en el cual no era pueblo, y que lo llama y que lo limpia, lo purifica, lo engrandece, lo embellece, le hace distinto y le hace notorio entre las naciones. Así también para con nosotros en este tiempo. Somos el pueblo escogido por Dios. Amén. Pueblo escogido. Pero dice la Escritura que esta calidad de trato que Dios tiene para con nosotros, ciertamente lo hace con la finalidad entonces de que no nos hagamos arrogantes. No nos dice hoy que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, nada más para decir, qué trata tan digno me da el Señor. Vayan conmigo por favor a 1 de Pedro capítulo 2, que es el versículo que en parte acabo de comentar. 1 de Pedro capítulo 2, el versículo 9. ¿Lo recuerdan? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Muchos se quedan hasta ahí en la lectura del versículo y decimos, oh, qué bonito y qué precioso. Qué bonito que Dios me diga que me conoció desde antes de la fundación del mundo, que quiso que yo fuera reconocido de esa manera como un linaje escogido. Sin embargo, puedo decirles que el versículo no terminó ahí, solo hay una coma para expresarnos que hay plan y propósito para el cual el Señor a nosotros también así nos ha llamado, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Podemos entender entonces aquí algo muy importante, hermanos, que el trato que Dios tiene para con nosotros, ¿cuántas veces hemos creído o hemos sentido que Dios ha sido severo con nosotros? ¿Cuántas veces hemos pensado que Dios está pasándose la mano? Y disculpen si alguno cree que algún creyente no ha dicho esta palabra para con Dios. Quiero decirles, hay quienes ciertamente le dicen, Dios, te has ensañado conmigo. Y por eso algunos reniegan, por eso algunos maldicen, por eso algunos han vuelto atrás, porque dicen, no, yo no quiero trato con Dios, me trata muy severamente. Pero quiero decirlo, por cuanto nuestro Dios está diciendo que todo este trato, la finalidad que tiene es para que uno no se haga arrogante, pero que sí aprenda uno obediencia. En el libro de Hebreos, el capítulo 12, por eso se marca que Dios al que trata por hijo le pone una disciplina. Algunos no han entendido esa parte de la disciplina y que aún algunos Dios nos ha azotado.
Bien, entendamos esto. Puedo decirlo, hermanos, el primero entonces en ejemplo de un azote lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Isaías, el capítulo 53, en estos días que acabamos de pasar, de esta semana anterior, sabemos que se habla acerca del sufrimiento de Cristo y se hablaba acerca exactamente de que nuestro Señor fue azotado, fue herido, molido por nuestras transgresiones. Este es el trato de Dios a Él como hijo, para que Él pudiera cumplir entonces el propósito de ser el Salvador, el Redentor nuestro. A muchas ocasiones a nosotros como pueblo de Israel, como pueblo también escogido por Dios, también Dios nos ha permitido pasar algunas situaciones difíciles, adversas. Sé que no las quisiéramos, pero por eso, tanto el apóstol Pablo nos ha dicho que en muchas ocasiones nosotros queremos las cosas conforme a lo que es nuestra voluntad, no la de Él. Y Santiago, el escritor, también nos dice que nosotros debemos saber pedir las cosas como convienen, porque si no hemos obtenido algo, es porque tal vez hemos pedido las cosas como no nos conviene. Y también nos expresaba con esa palabra que entonces hemos pedido para nuestro propio placer, no conforme a la voluntad de Dios. Y mire, hermano, entonces tenemos que entender que nuestro Dios está llamándonos, sí, a mantener un trato con Dios, pero que ciertamente no debemos olvidar que es un trato, que es una forma como Él nos ha estado llamando a cumplir el requerimiento de mostrarse como hijo, y por lo tal ser en tal forma nuestra obediencia a nuestro Dios, que ciertamente bajo las situaciones que pudiéramos estar actuando, pudiera ser que nos mantenemos en condiciones en donde Dios nos da un jalón de orejas. Les puedo yo preguntar, hermanos, ¿alguno de ustedes ha sentido algún jalón de orejas de nuestro Dios? ¿No han sentido algún trato así de nuestro Dios? Bueno, yo les quiero decir, si alguno no ha distinguido esto, todavía no tiene calidad de hijo. ¿Por qué? Porque el libro de Hebreos, el capítulo 12, si voy con ustedes a este pasaje, nos dice nuestro Dios lo siguiente. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hermanos, al cielo entran los hijos, los que tienen trato con Dios. No nos extrañe un trato. No le digamos a Dios, Señor, yo no quiero tu trato. No reneguemos entonces para con el Señor. ¿Por qué Israel se apartaba de nuestro Dios? ¿Por qué Israel continuamente se rebelaban contra los profetas? ¿Por qué mataban a los profetas? Porque exactamente hacía eso el pueblo de Israel para decir, no queremos el trato de Dios. No nos profetices, no nos hables de reprensiones de Dios, porque no le hemos de obedecer. Hermano, muchas ocasiones nosotros como pueblo evangélico, también nuestras acciones las hacemos como Jonás. No obedecemos, no hablamos, no le decimos nada a nuestro Dios, pero tampoco le obedecemos. Se nos hace más fácil dar media vuelta y caminar en la dirección contraria, darle la espalda al mandato de Dios y caminar por donde nosotros queremos ir. Y creemos que estamos correctos. Creemos que de todos modos Dios nos va a perdonar.
Creemos que de todos modos Dios, por su fidelidad, me va a dar economía, me va a dar paz en mi hogar. Creemos que por causa de la fidelidad de Él, Dios de todos modos me va a amar y me va a prosperar en lo que yo quiero, aunque me mantenga con una rebeldía. Cuando el Señor nos ha llamado a nosotros para ser su pueblo, puedo decirles, sí, nos quiere mantener en esa calidad de decir, seas linaje escogido, sí, mantente como una nación santa. Sí lo pide, sí lo demanda, pero también porque sabe que Él mismo, si nosotros nos esforzamos en mantener el mandamiento de Dios en su cumplimiento, hermano, Dios va a responder. Dios va a darnos respuestas. Miren, cuántas ocasiones nuestra forma de actuar ha sido lo que nosotros, no pensando que es lo adecuado, nosotros simplemente nos apartamos. ¿Cuántas veces ha sucedido que el disgusto con alguna persona, el primero de los afectados en nuestro disgusto es Dios? Tengamos cuidado y atención en esta situación. El primero de los afectados cuando nosotros no cumplimos con una ofrenda con Dios, lo mismo, a Él es el primero que afectamos. Porque podemos decirlo así, podemos decir, yo si no recibo todo mi economía, al primero que dejo de darle ofrenda, le decimos, Dios, perdóname, no me diste lo que era lo necesario para la semana, para la quincena, no te puedo ofrendar. Y no le damos. No es una acusación, pero sí quiero que advertamos, nos demos cuenta de lo siguiente, hermanos. Durante este tiempo de pandemia, nosotros dijimos, no hay culto. Habían transmisiones, pero decíamos, no hay culto. ¿Para qué ofrendar? Y no guardamos ofrenda para Dios. No me pueden decir, pastor, sí. Les puedo decir por qué. Si hubiéramos guardado nuestras ofrendas para nuestro Dios, o hubiéramos ciertamente hecho esto, cuando regresamos a culto, se hubiera distinguido la cantidad que hubiéramos estado aportando. Y se hubiera notado que estuvimos guardando o estuvimos manteniendo nuestra ofrenda a nuestro Dios en el tiempo en que no veníamos a culto. No podemos decirle a Dios, Señor, sí. Y estas pequeñas situaciones las puedo yo decir, hermano, que cuando en la Escritura se habla, voy a comentarlo de lo que es una ofrenda. Se dice que nuestro Señor Jesucristo se sentó cercano ahí a la caja de la ofrenda y estaba mirando la ofrenda de los ricos y de los pobres. Y por eso se menciona que llegaban los ricos e incluso hacían fiesta detrás de ellos cuando iba a ser el presentar una ofrenda, porque imagínense si durante todo el año no habían ido a Jerusalén a dejar ofrenda, llegaban y entonces decían, guardé mi ofrenda durante todo este tiempo, ahora lo vacío en el arca. Y era vaciar. No era solamente depositar lo que normalmente damos de una semana o de días. Cuán importante, iglesia, es que nos demos cuenta que cuando Dios nos habla de un trato con nosotros, nosotros realmente nos pongamos en la línea de lo que Él nos ha llamado para tener un trato con Él. El pueblo de Israel, hermano, sabemos perfectamente que en relación a la alimentación, Dios les dijo, hay animales inmundos y hay animales puros. Hasta la fecha, el que es israelita sigue conservando esta condición de decir, hay animales impuros, no comemos esto.
Y aún en México, ustedes han de saber que por eso algunos alimentos por ahí tienen un emblema que dice kosher. Ese término kosher implica que es un alimento que ha sido certificado por ellos como pueblo israelita para decir es un alimento puro que podemos comer, que no afecta el que haya pasado por la contaminación de un proceso de mano humana. Y por lo tal conservan todavía el pensamiento de decir mantenemos la pureza y mantenemos la obediencia a nuestro Dios de que no comamos productos que están contaminados. Mis hermanos, pero nosotros decimos no a eso, porque decimos el apóstol Pablo le dijo al pueblo gentil que con solamente dar gracias a Dios ya los alimentos eran santificados, ¿verdad? Si puedo decirles que para nosotros el pueblo de Dios, por la fe, Dios nos ha llamado entonces para que podamos ser parte de la plenitud de los gentiles, que Dios quiere la salvación. No relajemos, puedo decirlo, no relajemos la santidad que nos está demandando nuestro Dios. No la relajemos. Dios tiene un nivel, Dios tiene un llamado a nuestra vida y nos ha pedido un camino en santidad delante de su presencia. ¿En qué lo nota nuestro Dios? En nuestra obediencia. ¿En qué lo nota nuestro Dios? En nuestra oración, en nuestra comunión con Él. Hermano, si hoy desgraciadamente la queja tan grande, notoria, evidente que hay entre los mismos hombres es en la falta de oración de la iglesia, ¿qué estamos haciendo? Si hay notoriedad con respecto entonces a la lectura de la palabra del Señor, ¿qué estamos haciendo? ¿De qué nos alimentamos de esta relación que deberíamos estar teniendo con nuestro Dios? Cuando hemos pedido o solicitamos la comunión del Espíritu Santo, le permitimos solamente al Espíritu que nos agite, que nos fortalezca, que nos haga sentir presencia de Dios, que nos consuele. Pero cuando el Espíritu de Dios quiere hablarnos para actuar, para obedecerle, para ir y mantener limpieza, santidad, pureza, al Espíritu de Dios le decimos no, le marcamos una línea. Y puedo decirles, cuando el Espíritu nos ha querido impulsar a tener un mayor tiempo de oración, le decimos no, lo queremos solamente para lo que es nuestro beneficio, no para lo que Él quiere de nuestra vida. Nos hacemos arrogantes. Y en términos actuales podríamos decir, nos estamos haciendo más humanistas. Dios lo que ha estado pidiéndonos, hermano, desde tiempo, desde el mismo momento en que formó a este pueblo de gentiles, nos ha dicho que ciertamente quiere que nosotros seamos los que estemos compartiendo el mensaje de salvación para más y para más. Sin embargo, hoy hay un libro, incluso, hermanos, titulado de esta manera: La Gran Omisión. ¿Alguno de ustedes había oído de este? ¿Saben qué significa esto? Que Dios nos dio una gran comisión. Sí conocen la cita bíblica donde se habla de la gran comisión, ¿verdad? Amén. Sin embargo, se menciona esto, que desgraciadamente nosotros como iglesia es lo que menos hemos hecho, lo que menos obedecemos, y por eso se le puso un título a un libro, La Gran Omisión. ¿Qué significa? Que la iglesia es lo que menos estamos dispuestos a hacer: evangelizar, compartir la palabra, salir y declarar el evangelio de Jesucristo. Y hoy, pues desgraciadamente podemos decir,
han crecido, han surgido otros grupos que lo han hecho y han sido parte de su lema. Pero nosotros como creyentes, como que esa parte de obediencia a Dios decimos, no, Señor, me hiciste tartamudo, me hiciste tardo para expresarme, y le ponemos muchas trabas al Señor. ¿Saben? Esto nos llama la atención, por cuanto nuestro Dios nos ha prometido entonces que ciertamente con respecto al pueblo de Israel nos quiso, por un lado, tan diferentes al pueblo de Israel, porque dice la Escritura que con nosotros como gentiles ante ellos, dice, los está a ellos provocando a celos con nosotros. ¿Y saben qué significa esto, hermanos? Creo que dentro del hogar, dentro del seno familiar donde hay varios hijos, y si alguno de nosotros llega a tener preferencia con un hijo, y después de que ese hijo le queremos dar a veces una lección porque se ha portado mal, a pesar de que no es nuestro hijo preferido, le damos lecciones poniéndolo a celo con algún otro de nuestros hijos. Y ustedes saben que ese hijo consentido, amado, ver que le dejamos de dar la atención, la preferencia como la que normalmente le dábamos, ¿cómo se sienten? Si ustedes se lo hicieron alguna vez a sus padres, sabrán de lo que estoy hablando. Y entiendas entonces, hermanos, que lo que Dios está diciendo con este pasaje es que no está queriendo que nosotros nos portemos entonces desleales, que nos portemos exactamente como el pueblo de Israel, con las faltas que el pueblo tenía. No, por eso puedo decirles que a nosotros como pueblo gentil nos ha estado dando de su dirección, de su Santo Espíritu. Al pueblo de Israel, Dios no les dejó que permaneciera el Espíritu Santo con ellos. No, sin embargo, Dios prometió para con nosotros eso, diciendo individualmente, cada uno de ustedes puede estar viviendo diariamente con la dirección del Espíritu Santo. ¿Cree que eso no lo anhela el israelita, hermano? ¿Cree que eso no lo anhela? ¿Cree que no se gozaría un israelita que pudiera sentir que diariamente el Espíritu Santo lo está guiando a toda verdad? Le aseguro que sí. Y ustedes, por eso quiero decirles que en cuanto han escuchado que algún judío, algún israelita nos mira a nosotros adorar y glorificar el nombre de su Dios, ellos sienten celos, lo sienten. Y nosotros decimos, mi Dios de todos modos me bendice, me ayuda. Y aquellos dicen, pero ¿por qué te ha de bendecir si no lo sigues, no le obedeces como Él realmente está solicitándolo? Miren, hermanos, estas palabras que estoy compartiendo tienen como propósito el que nos demos cuenta cuánto Dios nos bendice, cuánto Dios nos atiende, cuánto Dios está al pendiente nuestro, y que obviamente nosotros tenemos la oportunidad entonces de correr más hacia nuestro Dios, de tal manera que seamos hallados en Él, seamos encontrados en la obediencia de su mandamiento, seamos tan prestos para correr al arrepentimiento de cualquier falta y entender que nuestro Dios está dispuesto para decir, ok, inmediatamente borramos tu cuenta y nuevamente inicia el proceso de estar en un crecimiento espiritual. Hermano, por eso a nosotros Dios nos ha puesto entonces una dirección de tal manera que nos está deseando santos, pero también no por el escogimiento mismo de ser apartados del mundo, sino porque también nosotros con nuestra manera de actuar y de ser estemos de nosotros mismos obedeciendo al mandamiento para decir, Señor, ¿qué más me falta para poder mantenerme perfecto sobre esta tierra? Porque con su Espíritu lo podemos hacer. Oh hermano, cuán importante es que nosotros nos demos cuenta entonces del trato que Dios tiene para nosotros. Un trato digno, un trato hermoso, un trato maravilloso.
Leemos las Escrituras, leemos cómo Dios pasa por alto nuestros pecados, pero cómo Dios se muestra también entonces favorable para decir: no tomo en cuenta tu injusticia y no te trato conforme a tu injusticia, te trato conforme a mi gracia, te trato conforme a la medida de mi fidelidad, de mi amor, de mi benignidad, de mi bondad. Te trato conforme a la magnitud también de las misericordias mías. Hermano, esto es hermoso de parte de nuestro Dios. No lo olvidemos. Y más bien el ver a nuestro Dios actuando a nuestro favor nos lleve por lo tal siempre a ir no a un endurecimiento de corazón, sino más bien a enternecernos de tal manera que tengamos un corazón no de piedra, sino un corazón sensible a la dirección de su Santo Espíritu, de tal manera que en toda vez que nuestro Dios nos hable, inmediatamente nosotros podamos decir: habla Dios, que tu siervo oye. Amén. Voy a invitarle, póngase sobre su pie, sobre sus pies. ¿Qué tan amado por Dios te sientes? ¿Qué tan digno como para que puedas utilizar el término de decir: soy escogido por Dios? ¿Qué tan favorecido te sientes como para decir que nuestro Dios está cercano a tu vida? ¿Qué tanto nosotros estamos conscientes de nuestras deudas para con Dios? ¿Qué tan conscientes somos de la necesidad que tenemos de cumplir con la presencia que Él nos está ofreciendo? Hoy yo quiero invitarle a orar, quiero invitarle a buscar el rostro de Dios. Hoy, como pueblo escogido por Él, dice la Escritura, tenemos esta libertad, incluso no solamente de decirle Señor, no solamente para llamarle Jehová de los ejércitos. Tenemos tal bendición de parte de Él que le podemos llamar Abba, Padre, Papito. Y que Él nos reciba ese término no es porque seamos labiosos, no es porque pensemos en una forma nada más de quererle dar, como se dice ahí, a nuestro Dios, ahí una expresión nada más para quererle ahí mover un poco el corazón a Dios. Que podamos decirle a Él Papito, porque realmente nos sentimos de esa manera relacionados con Él, y que Él lo recibe de nosotros. Vamos a orar. Oh, hermano, empieza a orar. Bendígalo. Tiene tiempo para bendecirle. Tiene tiempo para exaltarle. Recuerde los favores que Él ha dado para su vida. Recuerde los cuidados que ha tenido para usted. Recuerde su salvación. Recuerde todas las bendiciones que ha recibido. Vea sus brazos fuertes. Vea sus recursos que ha tenido, que ha obtenido, y agradézcale. Reconozcamos delante de Él que sus favores han sido con nosotros. Agradezca a Dios la cantidad de hijos. Agradezcamos a Dios la cantidad de amistades que tenemos. Agradezcamos a Dios el conocimiento que hemos adquirido. Agradezcamos a nuestro Dios la capacidad que otros reconocen en nosotros. Agradezca a Dios el don o dones, sean los naturales o los espirituales que tengan. Hay tanto de parte de Dios en nuestra vida que no podemos entonces
otra cosa más que decirle: realmente me siento escogido por ti, Señor. Me siento así, un linaje escogido. Me siento un pueblo del pueblo escogido. Me siento como un sacerdote de realeza. Y por eso intercedo, clamo, gimo delante de ti por otros, y sé que me oyes. Oh Dios, gracias en este momento, gracias. Muchas gracias, Señor, por todas tus obras. Muchas gracias, Señor, por tu atención. Gracias, Rey de los cielos. Gracias por tu obra en nosotros, mi Dios y mi Rey. Tanto que tú has dado, tanto que tú nos has compartido, el tiempo que tenemos, Señor, los años de vida. Si entre más años nos has concedido, Señor, mira, no somos como aquellos que acusaban a la mujer hallada en pleno acto de adulterio, a los cuales, Señor, tú les dijiste que el que estuviera libre de pecado fuera el primero en arrojar piedras de condenación. Y empezaron desde los más viejos, entendiendo que ellos eran los que más habían recibido favores tuyos y más perdón de sus pecados. Así hoy, Señor, entre más edad tenemos, mucho más agradecimiento hay para contigo, porque nos has bendecido, has salido a nuestro encuentro con bendiciones de bien. Reconocemos que tú eres el que nos has librado de enfermedad. No hemos sido nosotros. Si fuera de nosotros, Dios, muerte tendríamos desde tiempo atrás, por cualquier clase de situaciones, por los peligros, por los accidentes, por los golpes recibidos, por los tiempos en los cuales nos acercamos, Señor, a esta condición de muerte. Señor, no ha sido la medicina que hemos tomado, no ha sido el cuidado, Señor, que nos hemos dado de menjurjes y de, Señor, pócimas y de toda clase de condiciones. Has sido tú, Señor, has sido tú el que nos has conservado la vida hasta este momento. No han sido las vacunas, no han sido otras cosas, Señor, ha sido tu gran favor. Tú eres quien nos ha favorecido de esa manera. La gloria te pertenezca por siempre, Señor. Y hoy reconocemos tu atención. Hoy reconocemos también así tu obra. Pero también reconocemos, Dios, el llamado de atención que nos has dado. Las veces que no nos han salido bien las cosas. Las veces que, Señor, te pedimos algo y no nos respondiste. Las veces que también, Señor, estuvimos insistiéndote en algo y definitivamente, como al apóstol Pablo, nos dijiste: basta, no te voy a escuchar, no te voy a responder. Porque así ha sido tu trato también. Y ha sido hermoso tu trato, porque lo hemos entendido para tiempo posterior y nos dimos cuenta que si nos hubiera respondido al tiempo y forma como te habíamos pedido, mal nos hubiera ido. Señor, por ello en este momento la gloria te pertenezca. Gracias, oh Dios mío, por todo lo que nos has dejado de dar. Gracias porque no nos has permitido un enriquecimiento. Gracias, mi Dios, porque no nos has dado más familia. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestro ser, porque también entendemos, mi Dios, todas esas partes, oh Señor, en las cuales sabemos que tú, oh Señor, eres sabio en lo que has querido para nuestra vida. Por ello, en este momento, que la gloria y la honra te pertenezcan, Señor. Y entendemos, oh Dios mío, que conforme lo que tú nos muestras en tu palabra, Señor, has seguido esperando con mucha paciencia, Señor, una mayor obediencia nuestra. Lo reconocemos, Señor, y he aquí, hoy solamente comenté algunas situaciones, Señor, pero tú conoces mucho más a fondo nuestro corazón. Tú conoces mucho más a fondo lo que nosotros hemos actuado fuera de tu designio, de tu propósito divino. Señor, tú conoces, oh Dios, todo el tiempo que lo hemos gastado en otras situaciones, menos en la búsqueda de tu rostro y tu presencia. Tú conoces, Dios, en qué nos hemos gastado todo lo que tú nos has proveído, Señor, y que de ello, Señor, tú mismo nos advertías para decir: esto no era lo que quería para ti. Señor, tú has conocido cuánto de todo lo recibido cayó en un saco roto.
cuánto cayó, Señor, por ahí, oh Dios mío, donde fue consumido por tus grandes ejércitos, la langosta, el saltón, el revoltón. Y aún, Señor, permitiste que aquel, Señor, el cual dijiste en tu palabra, el devorador, llegara también a causa de que nosotros no te cumplimos en el tiempo que tú demandaste algo de nuestra vida. Señor, en ello todavía también reconocemos tu misericordia, porque tú nos favoreces, porque tú hasta este momento has cuidado de nosotros y nos has dado de tus favores. Sabes lo que somos, conoces nuestras deficiencias, conoces nuestra humanidad, conoces de nuestro carácter, y aún con todo nos amas. Aún con todo nos cuidas, Señor. Aún con todo nos conservas en una relación afectiva, Señor, con seres queridos. Nos mantienes en relaciones afectivas que también, Señor, nos estás pidiendo que a ellos los amemos como tú nos amas, que les perdonemos como tú nos perdonas, que los atendamos como tú nos atiendes. Señor, cuán difícil es, oh Dios eterno, el querer olvidar tu mandamiento y saber que podríamos salir librados de todo esto. Si tú eres el que nos has dado la dirección, si tú nos has dado la fuerza, si tú nos has dado los elementos suficientes para una obediencia a ti, Señor, y mira el no cumplir, mira el no atender, el no oír, Señor, tu llamado. Dios, ¿cómo escaparíamos si descuidamos una salvación tan grande? Teniendo una tan grande nube de testigos que hoy saben, Señor, que te hemos dicho que tú eres nuestro Señor y Salvador, y nos miran atrás, y nos miran retroceder, y nos miran blasfemar tu nombre, y nos miran coquetear con idolatría, Señor. ¿Cómo escaparemos? Por lo tanto, Señor, que la gloria y la honra sean para ti. Permítenos conservarnos como esta nación santa y escogida a la cual nos has llamado a ser, Señor, y permítenos por lo tal mantenernos esforzándonos día a día. No pase de nosotros tu Santo Espíritu, permanezca tu Santo Espíritu. No lo contristemos con nuestras acciones, muy al contrario, Señor, nos alegre, nos lleve a declarar la gloria de tu majestad. Nos lleve, Señor, a exaltarte, nos lleve a mantenernos siempre gozosos delante de ti, nos lleve, Señor, a poder buscar, inquirir en tu voluntad, en tu propósito, y nosotros, Señor, estemos cumpliendo de acuerdo a tu llamado, Señor, y no seamos como aquel otro hijo que aunque te dijo primero que sí, después se voltea y no lo hace, no cumple. Oh Dios mío, nosotros seamos obedientes y fieles a ti para la gloria de tu majestad y reino. Gracias te doy, gracias. Sé que tú estás con nosotros, Dios. Amén y aleluya. Amén, hermanos. Vamos a abrir la escritura, hermanos. Mateo